El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, la lectura del Santo Evangelio de hoy, que está tomada de Lucas, capítulo 19, nos presenta esas palabras de Jesús, en donde, refiriéndose a un escrito de la palabra de Dios, afirma: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esas palabras de Jesús, apoyadas en la Escritura, van referidas al templo. Sin embargo, podemos nosotros hacer una relectura de esto que encontramos hoy en el Evangelio y una aplicación no al templo exterior, sino a nuestro propio templo. Porque nuestro ser ha de ser templo vivo del Espíritu Santo. Y en esto podríamos nosotros también encontrar un fundamento en la primera lectura, porque la primera lectura del primer libro de los Macabeos, en el capítulo 4, también nos habla de la purificación del templo, de su consagración, del ofrecimiento del altar, del adorno del templo. Vamos a ir encontrando elementos que nos van a ir ayudando para nuestra reflexión de hoy. Si decimos que nuestro ser es templo vivo del Espíritu Santo, eso significa que nosotros, en nuestra interioridad, somos lugar de culto y de adoración. Porque nuestra casa es casa de oración. Pero a veces la convertimos en cueva de ladrones cuando servimos al pecado, cuando dejamos que el pecado nos domine, cuando no somos guiados sino por la oscuridad de la muerte. Porque el pecado conduce a la muerte, la gracia a la vida. Y en la medida en que nosotros servimos al pecado, no servimos a Dios, sino servimos al demonio. Porque propio del pecado es sumergirte en el abismo de las tinieblas. Entre más grave es un pecado, más oscuridad hay en nosotros. Y entre más gracia hay en nosotros, mayor claridad en nuestra visión.
mayor lucidez en nuestro espíritu. Por eso cada pecado que habita en nosotros es un ladrón. Porque, en primer lugar, nos roba nuestra comunión con Dios. En segundo lugar, nos roba la paz y nos arrebata la gracia. ¿Qué es lo que hace un ladrón? Se lleva cuanto encuentra. Eso es lo que hace el pecado. Nos arrebata lo más preciado de nuestro espíritu. Porque nos quita nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, no estamos disponibles para recibir a Cristo Jesús en la comunión. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Por eso necesitamos antes purificarnos para acercarnos a recibir aquel que es la luz del mundo, Cristo Jesús. Pero fijémonos bien cómo en esta primera lectura se afirma: vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Necesita nuestro templo ser consagrado de nuevo. ¿Cuál ha sido nuestra primera consagración a Dios? El bautismo. Porque el bautismo nos ha sumergido en la muerte de Cristo para hacernos participar de su vida, de su resurrección. Esa ha sido la primera consagración. Pero, ¿cuál es la segunda consagración? Y así nuestra, podríamos decir, nuestra nueva entrega a Cristo. Cada vez que con deseo sincero te acercas al sacramento de la reconciliación. Es una restauración y una renovación profunda que obra el Espíritu de la verdad. Purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Confesión y comunión. Purificas con la confesión sacramental y consagras de nuevo tu templo a través de la comunión. Cuando Cristo Rey vuelve a reinar en ti. Esa es la nueva consagración. Para arrojar estos demonios, ¿qué necesitamos? Oración, ayuno, pues hay algunos demonios que no salen sino con oración y ayuno. Deseos de conversión, retorno a Dios por la confesión sacramental. E iniciar nuevamente el camino de la gracia. Eso es lo que hemos de hacer cada momento, cada día, estar resucitando con Cristo. Eso lo hemos aprendido desde nuestro bautismo. En el bautismo hemos sido sumergidos en el misterio pascual de Cristo para que cada día también iniciemos una nueva vida. Que el corazón se convierta en un nuevo altar, desde donde se ofrezca a Dios un espíritu grato a sus ojos. Es decir, si nuestro ser es el templo, el altar de Dios estará ubicado en el corazón.
Ahí es desde donde nosotros podemos ofrecer ese sacrificio, ese holocausto a Dios, que purifique nuestra conciencia, que sane nuestras heridas y que nos permita sentirnos amados del Señor. Porque Dios a todos ama, pero no todos hacemos nuestro ese amor. Lo rechazamos. Dice el apóstol San Juan, Él nos amó primero. Es decir, Dios siempre toma la iniciativa de salir al encuentro de cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros también dejarnos encontrar, no escondernos, sino también con un deseo sincero buscarlo incansablemente. Ser fiel a su llamado, para que nuestro espíritu comience a adornarse con la virtud celestial. Hoy dice esta primera lectura: ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. ¿Cuál es ese sacrificio conforme a la ley en el Nuevo Testamento? Aunque esta lectura es del Antiguo Testamento, es precisamente el amor. Ese es el verdadero sacrificio que agrada a Dios. Y en segundo lugar, dice esta primera lectura: durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y alabanza. Es decir, en nuestro corazón, cuando comienza a estar sano, toda la vida se vuelve una alabanza y una bendición continua de Dios. Todo comienza a ir hacia arriba. Cuando todo está sano, comienza la verdadera subida para participar de la virtud celestial. ¿Qué significa que un espíritu esté sano? Que vea con limpieza lo que le rodea, con claridad, con lucidez, que todo lo refiera a Dios, que lo orienta a Dios, que todo sea un motivo para bendecir y alabar al Señor. Este ejemplo lo vemos expresado en todos los santos, pero podríamos nosotros poner de ejemplo a San Francisco de Asís, que es de los que más sobresalen en este campo de la alabanza y la bendición. Él todo lo que vivía lo ofrecía a Dios, alababa al Señor. Podemos decir que había momentos de su vida en que él, desde el altar de su corazón, se llenaba de una alegría profunda en el espíritu y comenzaba él a cantar libremente. Así también todo aquel que está sano, todo aquel que tiene un espíritu recto, siempre bendice, glorifica, adora con todo su corazón al Señor. Se dice de San Juan de la Cruz que aunque él vivía siempre haciendo el bien, siempre en actividad, siempre en oración, en todo momento él tenía las rodillas de su corazón hincadas ante el Señor, hablando pues en un sentido metafórico, es decir, que siempre su espíritu estaba inclinado reverentemente hacia Dios, porque él lo menciona: todo el que vive amando
vive siempre orando, aun cuando no se ore. Y era lo que hacía precisamente San Juan de la Cruz. Hoy dice esta primera lectura: adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. ¿Quiénes son en este caso los paganos? Son, podríamos decir, aplicado al pecado, son los demonios. En ese caso, pues interpretando este pasaje en un sentido pues meramente espiritual. Pero en sí los paganos eran aquellos que no pertenecían al pueblo de la alianza. En este caso, aplicándolo nosotros a lo que estamos diciendo, pues el ultraje que infieren los demonios en nuestro espíritu queda borrado por el sacramento de la reconciliación y por las indulgencias. Hay indulgencias parciales y plenarias, aunque en estos momentos no vamos a hablar de ello, pero en otro momento lo haremos. Por lo pronto nos ponemos en la presencia de la Virgen María, pidiéndole que ella sea el adorno de nuestro templo, que ella a través de su virtud nos enseñe a caminar en la virtud. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.